Y hermanos, en este sermón de hoy vamos a comenzar una serie acerca del libro de Jonás. Así que nada, hermanos, vamos a estar meditando juntos en el profeta Jonás. Es un libro de apenas 4 capítulos que se encuentra al final de nuestro Antiguo Testamento. Él es un libro que hace parte de un compendio de libros proféticos que en la escritura judía se llaman los 12. Los 12, es un solo libro, 12, los 12 profetas. Nosotros los llamamos los profetas menores, ¿okay? No porque sean pequeños o porque sean irrelevantes, no es que sean de mi quinta, nada de eso. Digo por lo de pequeño, no irrelevante. Pero no, porque escribieron menos, ¿ok? Los llamamos profetas menores porque escribieron bastante menos que Isaías o Jeremías o Ezequiel, pero por lo demás son igualmente importantes que el restante de libros de las Escrituras. Lo vais a encontrar en vuestra Biblia, podéis desempolvar a Jonás entre Abdías y Miqueas. No sé si eso os ayuda, pero está ahí, entre Abdías y Miqueas. Os doy un margen más amplio para encontrar al profeta Jonás. Los libros menores siempre es difícil, ¿no? Los profetas menores memorizarlos, lo sé. Pero ahí está, lo vais a encontrar el profeta Jonás. ¿Qué vamos a hacer hoy? Algo extraordinario, algo que tal vez nunca te ha acontecido en un culto y tal vez a algunos en este lugar nunca os ha acontecido en la vida, y es leer un libro entero de la Biblia. Hermanos, vamos a leer Jonás entero. Son 4 capítulos cortos que se leen con relativa facilidad y va a ser una parte importante del sermón de hoy. ¿Ok? Va a ser una parte importante del sermón de hoy, la lectura del libro de Jonás. Así que, por favor, abre tu Biblia, estate atento a la lectura y si no, también puedes mirar aquí, en la pantalla se va a hacer la lectura. Para hacer esta lectura, hermanos, le he pedido la ayuda al hermano Bonnie, con esa voz de trueno que tiene. Así que nos va a ayudar aquí a hacer la lectura y ya pasamos a la meditación de hoy. Así que atentos a la palabra, hermanos. Profeta Jonás. Lectura del libro del profeta Jonás. Así está escrito en la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos la causa de quien nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho lo que has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo.
Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Amén, oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por el privilegio que tú nos das una mañana más de poder meditar en tu palabra, acercarnos a ti. Señor, queremos pedirte en tu gracia y en tu misericordia, tú hoy vengas con tu espíritu a este lugar y puedas ministrar a lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos tener tratos contigo, Señor. Que podamos salir de este lugar oyendo tu voz. Que así como tu voz vino una y otra vez sobre la vida de Jonás, también pueda venir sobre la vida de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, al leer este pequeño libro profético, lo que acabamos de hacer, nos damos cuenta de que él es peculiar por varias razones, ¿no es verdad? Hay muchas cosas muy interesantes en el texto, pero yo quiero hacer mención de una que tiene que ver con el género literario. Es muy interesante darse cuenta de que Jonás, siendo un profeta, él nos habla de su experiencia. La gran mayoría de los libros proféticos del Antiguo Testamento nos hablan de las palabras, del mensaje del profeta, lo que Dios a través del profeta habló al pueblo. Pero es interesante ver que en el caso de Jonás casi no hay palabras de Jonás al pueblo. En realidad él tiene un sermón que predicó en Nínive y tenía 4 palabras. Ya está, es lo único que Jonás dice de boca de Dios al pueblo. El resto es la historia del profeta, es una narrativa realmente en la que Jonás nos habla de la experiencia que él tuvo.
a partir del llamado de Dios para con su vida. Y eso hace de Jonás un libro muy único en la profecía bíblica. Hermanos, al leer la historia de Jonás, uno tiene la sensación de estar delante de una autobiografía, como si Jonás desnudase su corazón delante de nosotros. Puede ser que haya sido escrita por el propio Jonás, puede ser que alguien, teniendo la información un poco después, de primera mano haya redactado entonces esta biografía, pero podríamos llamarla una autobiografía en la cual encontramos las confesiones de Jonás. ¿No? A mí me encantan las confesiones de San Agustín. Aquí tenemos las confesiones de Jonás. Y hermanos, en estas confesiones, Jonás nos va a decir básicamente, y toma nota de esto, Jonás nos dirá que no sin grandes sufrimientos somos llevados a conocer a Dios y a cumplir su llamado en nuestras vidas. Toma nota, esta es una de las verdades más importantes que vas a escuchar en los sermones que vienen por delante, ¿ok? No sin grandes sufrimientos somos llamados a conocer a Dios y a cumplir su propósito, su llamado en nuestras vidas. Hermanos, en Jonás aprendemos que en muchas ocasiones Dios nos llama a lugares incómodos para que le conozcamos, para que nos conozcamos a nosotros mismos y para que seamos instrumentos poderosos en sus manos. Dios nos lleva a lugares a donde no queremos ir para que podamos de verdad conocerle, de verdad conocer nuestro propio corazón y de verdad ser un instrumento de gracia en las manos del Altísimo. Pero bueno, hermanos, esto ya es avanzar bastante, ¿no es verdad? Vamos paso a paso. Lo que quiero hacer hoy es daros solamente una introducción al libro. Eso es lo que quiero hacer. Va a ser un sermón introductorio de toda la serie y quiero hacer la introducción a partir del llamado de Dios en la vida de Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí vamos a hacer la introducción del libro. Vamos a ver los temas principales del libro de Jonás a partir de los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Voy a leer la lectura de estos dos versículos de nuevo y vamos a introducir el texto. ¿Ok? Versículo 1, dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Muy bien, esos dos versículos. Hermano, en esos dos versículos ya tenemos los temas principales de toda la narrativa. Y los temas son los siguientes. Tomad nota. El primero es Dios. Vamos a empezar por ahí. El tema más importante de este libro es Dios. El segundo es Jonás. Es el segundo que vamos a considerar. Y el tercero es Nínive. Nínive, la misión, el ministerio, Nínive. Esos son los tres temas que vamos a estar una y otra vez viniendo a ellos en la medida en la que consideramos este libro extraordinario. Dios, Jonás y en tercer lugar Nínive. Así que vamos a empezar por Dios. Amén. Dice el versículo 1, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Hermanos, siempre que pensamos en el libro de Jonás, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? La ballena, ¿no es verdad? Por cierto, la Biblia no dice que hubiese una ballena, es un gran pez, puede ser, pero bueno, seguro que una sardina no era. O sea, entre sardina y cachalote, pues estamos más para cachalote, ¿no? Pero siempre pensamos en el libro de Jonás, lo primero que nos viene a la mente pues es la ballena, la desobediencia del profeta, la tormenta en alta mar, la predicación en Nínive, el enfado de Jonás ante la gracia de Dios. Pero hermanos, cuando vamos a la Biblia hay que empezar por el principio. La Biblia siempre nos lleva al principio de todas las cosas. Y el principio de la historia de Jonás y el principio de todas las cosas es el siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás. Hermanos, siempre empieza ahí. La frase aparece más de 100 veces en los profetas y a veces se nos puede hacer usual, como que nos acostumbramos a ella, pero nunca debería de dejar de sorprendernos. Hermanos, aquí encontramos el tema principal del libro. El tema es Dios. El tema es Dios. El Dios que viene a nuestro encuentro por medio de su palabra. Dios que viene al encuentro del hombre por medio de su palabra. ¿Para qué? Para revelarnos su carácter y para darnos a conocer su voluntad. Eso es lo que hizo con Jonás. Eso es lo que él hace con la vida del hombre en el día de hoy. Siempre empieza con él. Siempre empieza con Dios revelándose. Dios dándose a conocer. No es el hombre el que va a Dios. Es Dios el que viene al hombre. Es Dios el que se da a conocer por medio de su palabra a la vida del hombre. Y eso es lo que acontece también en Jonás. Hermanos, todo empieza con Dios. Todo empieza con su palabra. Y hay algunas verdades extraordinarias que vamos a estar aprendiendo respecto a Dios mismo en el transcurso de esta serie.
La primera de ellas, hermanos, algunas verdades referentes a quién es Dios, al carácter de Dios, a los atributos de Dios que vamos a estar considerando al meditar en Jonás. La primera de ellas, desde luego, es la justicia de Dios. Eso es lo primero que aparece como telón de fondo de todo este libro, que nuestro Dios es un Dios que aborrece el pecado y que le otorga al hombre los hechos, a lo que sus hechos merecen, ¿no es verdad? Dios viene al hombre para juzgar. Así leemos en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Por lo tanto, hermanos, el texto comienza con el Dios que juzga a las naciones. Es tan interesante. Uno podría pensar que Nínive estaba tan distante, 800 kilómetros de Israel. Era la capital de Asiria, más de 500.000 habitantes, pero parecía un lugar tan distante de los propósitos de Dios. Pero el texto empieza diciéndonos que los ojos de Dios estaban puestos sobre aquel lugar. Él estaba evaluando a cada habitante de Nínive y él estaba preparado para juzgar sus obras. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente juez de su pueblo. Él no es solamente juez del pueblo escogido de Israel o de la iglesia. Él es el juez de toda la tierra. Todo ser humano está bajo el escrutinio de su mirada. Hablamos de eso en el sermón, creo que de la semana pasada. Dios es el juez de toda la tierra. Los nivitas vivían en desobediencia a la ley de Dios, esa ley que Él había esculpido en la conciencia de cada uno de ellos. Y hermanos, la paciencia de Dios, ella tiene límites. Y ese límite había llegado al final. El texto nos dice, fijaos qué interesante, que la maldad de ellos había subido delante del Señor. Esta frase es la misma que se usa para hablar de Sodoma y Gomorra. Fíjate, Dios está teniendo paciencia. Eso es lo que ocurre con Granada en el día de hoy. Eso es lo que ocurre con el mundo en el día de hoy. Hay paciencia, hay gracia, hay longanimidad, pero tiene un límite. Llega el día donde Dios hace justicia y Él establece su voluntad en la tierra. Hermanos, yo sé que el tema de la justicia de Dios no resulta agradable para el hombre moderno. Es difícil de oír. Y bueno, para muchos tal vez en esta mañana también. Pero yo quiero decirte algo. Si tú no consideras el tema de la justicia y la santidad de Dios, hay un montón de cosas en la vida que tú jamás vas a poder entender. Jamás. Van a ser una absoluta incógnita para ti. En primer lugar, no entenderás este libro, porque este libro depende de entender la justicia de Dios. En segundo lugar, no vas a entender el carácter moral del ser humano. ¿Por qué Dios nos ha hecho como seres morales, a imagen y semejanza de Él? En tercer lugar, no vas a entender las agonías de la conciencia. Hermano, la conciencia es algo profundo y aparte de la ley y la justicia de Dios, no vas a tener ni idea de cómo funciona. En cuarto lugar, no vas a entender el sufrimiento y el dolor del mundo en el que vives. Hermanos, hay gente, inclusive dentro de la iglesia, que intenta desconectar los agravios de este mundo de la justicia de Dios. Miran la pandemia, miran las guerras, miran el sufrimiento y dolor y dicen, bueno, los hay que dicen que es fruto del acaso, ¿no? de la casualidad, es parte de la existencia. Los hay que dicen que es mera reacción de la realidad del pecado, es consecuencia del pecado. Pero la Biblia nos habla de un Dios que activamente está juzgando a las naciones. Hermanos, vivimos días donde el juicio de Dios se está manifestando sobre la tierra. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se está revelando desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, es imposible entender la realidad en la que vives, aparte de la continua manifestación del juicio de Dios. Es verdad que de este lado de la eternidad el juicio de Dios es parcial, pero llegará el día donde se va a consumar en plenitud. Ahora tú me dirás, bueno, pero esa es una noticia difícil de absorber, difícil de vivir. Mira, por un lado lo es, pero quiero decirte algo. Por otro lado, es la única noticia que da esperanza al hombre. Porque solamente a partir de un entendimiento profundo del juicio y la santidad de Dios vas a entender la redención y la misericordia divina. Hermanos, el juicio de Dios implica que el mal no es intrínseco a la naturaleza, que hay redención, que hay gracia, que el mismo Dios, que cuando tú huyes de Él, viene con ira, es el Dios que cuando tú huyes hacia Él, te recibe con misericordia. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? El mismo Dios que cuando huyes de Él, va en contra de ti con ira,
Es el Dios que cuando tú te vuelves a Él, lo ves con misericordia. Y hermanos, lo primero que aprendemos referente a Dios es que Dios es un Dios de justicia. Pero en segundo lugar, en Jonás vamos a ver que Dios también es un Dios de abundante misericordia. Hermanos, ¿cuál era el propósito de Dios cuando envía a Jonás a Nínive? ¿Cuál era el propósito del Señor? Desde luego, el propósito del Señor era que Él pregonase los juicios de Dios que iban a caer sobre aquella ciudad. Pero el propósito último de Dios, y Jonás lo sabía, era darle una oportunidad de arrepentimiento a aquella ciudad. Era llamarles al arrepentimiento para extender su gracia y su misericordia. Por eso, hermano, como iglesia, escúchame lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros, en el poder del Espíritu Santo y en fidelidad a la palabra del Señor, proclamamos los juicios de Dios contra esta tierra, lo que estamos es haciendo un acto de misericordia, un acto de gracia. ¿Por qué? Porque cuando hay arrepentimiento, la gracia del Señor se manifiesta. Amén. Hermano, como voy a decir un poquito más adelante, pero es increíble ver cómo en el caso de Nínive vamos a ver uno de los avivamientos más extraordinarios registrados en las Escrituras. Es increíble. Una ciudad de unos 500,000 habitantes, distante de Dios, viene de manera masiva a los pies del rey, se rinde a los pies del Señor. Y la gracia de Dios es muy curiosa porque ella se extiende y se manifiesta en los lugares más inverosímiles, en aquellos que tú jamás podrías imaginar. En tiempos de Jonás, el pueblo de Dios, que había recibido la ley de Moisés, que tenía la predicación de los profetas, estaba endurecido a causa de la idolatría, a causa del pecado. Pero Dios lleva a Jonás a predicar lo mismo que él predicaba en Israel, a predicarlo a 800 kilómetros, a los paganos de Nínive, y en aquel lugar hay un extraordinario avivamiento. Hermanos, esto es tan misterioso. Tan misterioso. A veces uno piensa, Dios va a actuar aquí, Dios va a derramar su gracia aquí, y Dios dice, no, allá. Y tú dices, Señor, ¿de en serio? ¿De en serio? ¿Por qué? Porque como nos dice Jesús en Mateo capítulo 20, versículo 15, en la parábola del Señor de la tierra, que paga a cada uno conforme le place, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Hermano, Dios es un Dios de misericordia, amén. Y Él la derrama, la dispensa donde quiere hacerlo. Donde quiere, gracia soberana es lo que Él derrama en las naciones, en las vidas de los hombres a nuestro alrededor. Eso es poderoso. Jonás tuvo crisis con esta realidad y vamos a llegar a eso más adelante. Por lo tanto, en primer lugar, en Jonás vemos que Dios es un Dios de justicia. En segundo lugar, vemos que Dios es un Dios de misericordia. Y en tercer lugar, el libro de Jonás nos habla de un Dios soberano, de un Dios absolutamente soberano. Él es soberano, por ejemplo, en el servicio de sus hijos, de sus siervos, ¿no es verdad? Él viene a Jonás, que era un profeta en el norte de Israel, y le dice, tú vas a predicar allá, ¿no? A 800 kilómetros de distancia. Eso era algo tan raro para un profeta de aquel tiempo. En efecto, es el único profeta bíblico que es llamado por Dios a predicar en una tierra gentílica. Es verdad, otros profetas predicaron, proclamaron oráculos de Dios a las naciones, pero lo hicieron a partir de Israel. Pero Jonás fue llamado a predicar en otro lugar muy distinto. Por eso la crisis de Jonás. Él es como un tipo de preludio del nuevo pacto, un apóstol Pablo en miniatura. ¿Ok? Alguien que estaba experimentando algo del nuevo pacto en su propia realidad. Y por eso también para él era tan raro lo que Dios estaba haciendo cuando le llama a predicar a un lugar tan distante. Hermanos, es tan interesante cómo Dios es soberano sobre el llamado de sus siervos. Hoy estamos aquí, mañana el Señor nos lleva para allá, luego nos vuelve a traer. Es así como el Señor hace. Pero Dios también es soberano sobre nuestras crisis. Él es soberano sobre la tormenta, Él es soberano sobre el mar, Él es soberano sobre los monstruos marinos, sobre los grandes peces. Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte, capaz de mantener a alguien con vida por 3 días en el vientre de un pez, algo absolutamente extraordinario. Él es soberano sobre los pueblos, sobre los reyes de la tierra, capaz de dar arrepentimiento en aquellos lugares más endurecidos. ¿Por qué? Porque ni el rebelde, hermano, ni el rebelde tiene su corazón en sus manos. Aún el rebelde está en las manos del Altísimo. Y cuando Dios quiere, lo quebranta. Y cuando no quiere, lo deja endurecido. O el rebelde se aparta de Dios pensando, yo tengo la sartén por la mano. Y no la tiene. No la tiene. Si está en rebelión es porque Dios quita y permite. Pero cuando Dios quiere y le place, viene y quebranta. Y el rey de Nínive experimentó, la generación de Nínive, experimentó esa gracia soberana de Dios sobre sus vidas. Hermanos, Dios es soberano sobre las plantas del campo.
y hace que una calabacera pueda nacer en un día, pero también es soberano sobre los gusanos, hermano. Sobre los gusanos, y hace que un gusano se la coma y muera el día siguiente. Si tienes un huerto como yo, puedes orar y decir, Señor, líbralo de gusanos, Señor, líbralo de gusanos. Él es soberano sobre los vientos y hace que la calima caiga sobre Granada cuando quiere. O sea, Él es soberano sobre todas las cosas. Dios gobierna sobre todas las cosas. Y ese es el Dios que vamos a ver aquí. Un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios que es absolutamente soberano, un Dios que es digno de toda nuestra confianza. Y lo curioso de la soberanía de Dios en el libro de Jonás es que ella actúa a favor de su pueblo. Es increíble ver que para tener tratos con un hombre, un hijo suyo que estaba viviendo en desobediencia, Dios levanta una tormenta en el mar. Y hace que Jonás tenga que ser lanzado a las aguas. Y luego tiene preparado a un pez gigante para tragarse a Jonás. Y luego hace que nazca la calabacera y envía el gusano. Y toda la soberanía y la providencia divina está a disposición de sus escogidos para cumplir en ellos lo que Él quiere hacer. Yo quiero decirte algo. No hay partícula, no hay momento, no hay ocasión, no hay circunstancia en la vida de los escogidos de Dios que no esté bajo la organización del Dios soberano que está haciendo su obra en Él. Puede ser que tú estés viviendo momentos difíciles. Puede ser que estés en la barriga del pez, o que estés enfadado como Jonás a las afueras de Nínive, o que estés recibiendo el llamamiento divino para algo que es muy difícil para ti. Yo quiero decirte algo. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Y Romanos capítulo 8, versículo 28, nos da una de esas promesas que son las más preciosas para la vida del santo. Cuando el apóstol Pablo, a partir de la elección, el amor electivo de Dios y la obra consumada del Hijo, él dice lo siguiente, él dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Jonás lo vivió en sus carnes. Él lo vivió en sus carnes. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, hoy va a ser una introducción. Voy a abrir puertas, voy a entrar un poquito y voy a salir por ellas. Luego vamos a entrar en ellas de manera profunda en todos los, Dios mediante, los meses que vienen por delante. Pero hermanos, ¿cuál es el gran tema de Jonás? Dios. Primero, Dios. Hermanos, este es el gran tema de la Escritura y es el gran tema de nuestras vidas. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que empezar por Él. Tienes que empezar por quién es Él, por cómo es su carácter, por cuáles son sus obras. Tú nunca entenderás la Escritura partiendo de ti mismo, partiendo de tu realidad subjetiva, de tus circunstancias, de tus pensamientos. No, Dios en su palabra, Él ordena todo. Hay personas que han llegado a este lugar con la vida caótica y quieren respuestas inmediatas para sus problemas inmediatos. Y vienen a la Biblia y se frustran porque no la entienden. Y dicen, ¿por qué no entiendo la Biblia? Yo te lo voy a decir, porque empiezas contigo mismo. Y la Biblia no empieza contigo. La Biblia te va a quitar del centro y te va a decir Dios y su palabra. ¿Tú quieres conocerme? A mí en el centro. Y en la medida en la que le conoces a Él, su justicia, su gracia, su soberanía, su poder inagotable y glorioso, tu vida se pondrá en orden. Ella orbitará en el lugar correcto. ¿Por qué estoy tan afanado? ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué mi vida parece no tener sentido? Dios y su palabra. Vuelve a ella, orbita en ella, piensa en Él. Y entonces verás cómo Él ordena tu vida. Amén. Hermanos, el gran tema de Jonás es Dios y va a ser fascinante. Yo estoy emocionado, yo estoy siendo muy bendecido al meditar en este libro. Yo quiero animarte a leerlo una vez por semana en este tiempo, hasta ir entendiendo las dinámicas del trato de Dios con Jonás, porque son fascinantes. En primer lugar, Dios. Segundo lugar, Jonás. El segundo gran tema de este libro es Jonás. Leemos todavía en el versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Qué lindo, ¿no? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Es tan lindo ese trato personal que Dios tiene con nosotros, ¿no es verdad? El segundo gran tema de este libro es Jonás. Hermanos, Jonás, como os dije al principio, nos provee de su autobiografía para confesar abiertamente las luchas que él estaba experimentando a partir del llamado de Dios para con su vida. Y Jonás es tan honesto, tan transparente y tan sincero que nos hace sentirnos muy relacionados con él. En la medida en la que tú lees el libro de Jonás, tú terminas diciendo, yo soy Jonás. O sea, yo veo a Jonás en mí, en los tratos de Dios conmigo, yo veo a Jonás. Y eso es lindo, ¿no? Cuando alguien es tan sincero y tan libre
a partir de la gracia del Señor para compartir abiertamente los tratos del Señor con él. Jonás nos dirá que la palabra de Dios vino a su vida, eso es lo que nos va a decir, y le permitió conocerse como nunca antes lo había hecho. Es interesante, Jonás llevaba tiempo caminando con Dios. Lo voy a decir ahora, él no era un novato, pero el oráculo divino abrió habitáculos de su corazón que él jamás podría imaginar que estaban ahí. El Señor vino y abrió puertas que dijo, ¿en serio? Oh, si llevo 20, 30 años contigo, oh Señor, pero tu palabra viene y abre y me enseña quién soy yo, de manera que yo nunca antes lo había visto. Hermanos, eso es lo que vamos a ver al considerar este libro. Referente a Jonás, algunas cosas importantes. La primera de ellas es que Jonás, lo primero que vamos a ver, y os va a sonar esto un poco raro al principio, pero de verdad es así. Lo primero que vamos a ver es que Jonás era un hombre fiel, era un hombre de Dios. Casi siempre cuando leemos la historia de Jonás terminamos con la sensación de que Jonás era un profeta de segunda, ¿no? Un hombre, que era infiel, desobediente. Y en efecto, vamos a ver eso también. Pero lo primero que tenemos que entender es que Jonás, él era un hombre de Dios. Él era un hombre fiel al Señor. Antes de este llamamiento, que encontramos en el versículo 1, Jonás había ejercido el ministerio en el reino del norte, sirviendo en la corte del rey Jeroboam II, en el siglo VII a.C., y Dios le había utilizado para traer una palabra de esperanza y restauración en tiempos de gran oscuridad. Mirad lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segunda de Reyes 14, 25. Dice lo siguiente, lo tenéis ahí en la pantalla. Dice él, y ahí es Jeroboam II, ¿vale? Rey del reino del norte en Israel. Él, Jeroboam II, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gadefer, de la tribu de Zabulón, ¿ok? Por lo tanto, fíjate qué interesante. Antes de este llamamiento, Jonás ya era un hombre poderosamente usado por Dios. En tiempos oscuros para la nación de Israel, cuando había idolatría, cuando había apostasía en el reino del norte, Dios levantó a Jonás como un faro de esperanza, como alguien que estaba proclamando que muy a pesar del pecado de la nación, Dios restauraría el territorio de Israel. Todo aquello que los enemigos habían quitado de Israel, Dios lo iba a restaurar. Hermano, Jonás era un siervo de Dios, un faro de esperanza en medio a la oscuridad. ¿Sabíais que él era contemporáneo de Elías y de Eliseo? ¿Os acordáis de Elías cuando ruega al Señor y el Señor le dice, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal? Bueno, ¿quién era uno de los 7,000? Jonás, profeta del Altísimo en tiempos donde a pesar de la apostasía había un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo, fieles a la palabra, que estaban proclamando juicio y esperanza para el pueblo de Dios. Y entre ese grupo glorioso, ¿quién estaba? Jonás, hombre del Señor, hombre que caminaba con Dios, hombre que conocía a Dios. Hermanos, aún en el libro de Jonás vemos destellos de que estamos ante un hombre fiel al Señor. En primer lugar, desde luego, la palabra profética viene a su vida. En segundo lugar, cuando él actúa en desobediencia y es confrontado en el mal, él reconoce que la culpa de lo que estaba pasando era suya. En tercer lugar, cuando él está en el vientre del pez, él se arrepiente y confiesa su pecado. En cuarto lugar, en el capítulo 4, cuando él está enfadado, él vive su enfado y su lucha ¿con quién? Con Dios, hablando con Dios, tratando con Él. Hermano, Jonás era un hombre piadoso. Y eso es lo primero que tenemos que destacar de la figura de este siervo del Señor. Pero entonces vino la palabra de Dios a la vida de Jonás, versículo 1 y 2, y despertó una profunda crisis en él. Jonás era fiel, pero Jonás también desobedeció. Dios llamó a su siervo para que predicase la inminencia de su juicio sobre Nínive. Lo vemos en el versículo 3. Dice, Jonás se levantó para huir versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahora versículo 3, mirad lo que hizo Jonás. Y imaginaos siendo un judío que por primera vez coge este libro y lee estas palabras. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
Imagínate que tú eres parte de aquellos 7.000 que no han doblado sus rodillas. Así que conoces a Jonás. ¿Conoces a Jonás? Sí, conozco, claro que sí. Hombre de Dios, profeta del Altísimo. Trabaja en la corte del rey Jeroboam II. Amigo de quién? De Elías. Amigo de Eliseo. Amigo de Amós. Un gran hombre del Señor. Pero de repente tú dices, ¿pero cómo es posible? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Hermanos, el Señor llama a Jonás a predicar en Nínive, 800 kilómetros de distancia, noreste, y Jonás escapa por el mar, por tierra a Nínive, por el mar, 1.300 kilómetros de distancia, alta mar, al sureste. O sea, lugar más distante no podía haber elegido. ¿Sabéis que lo más probable es que Tarsis fuese Huelva, aquí en el sur de España? Lo más probable es que fuese ahí donde Jonás estaba huyendo, aquí al sur de España, hermano. Tremendo, ¿no es verdad? Jonás dice, mira, el Señor me manda para acá, yo voy a ir directamente para allá. Hermanos, al principio el texto no entra en la razón de su desobediencia. Lo voy a dejar en abierto, lo vamos a ver más adelante. Hoy no voy a hablar de eso. Pero vemos que la palabra de Dios fue determinantemente desobedecida por el profeta. Y este entró en un declive espiritual agudo, profundo, terrible. Y yo me imagino que si le hubieran dicho a Jonás que aquello le podría ocurrir, él lo iba a negar con toda su fuerza. Tú le dirías, Jonás, tú vas a entrar en una desobediencia de tal calibre que vas a entrar a un declive espiritual tan profundo que vas a terminar en lo profundo del mar, en el corazón del mar. Hermanos, tal vez Jonás respondería, si tú le dijeras que eso le iba a pasar a él respondería con las palabras del profeta Amós cuando dice, no, espérate, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bueno, pues tú, Jonás. Pues tú, Jonás, tú no lo vas a hacer. Tú vas a desobedecer al Señor y vas a caer a lo profundo del mar. Hermano, Jonás se nos presenta como una solemne advertencia. Puede que llevemos caminando con el Señor 20, 30, 40 años. Puede que conozcamos las Escrituras, que sirvamos con ahínco en la iglesia y que lleguemos a pensar que estamos fuera de todo peligro. Que la gracia de ayer es suficiente para la obediencia de hoy. Pero hermanos, el profeta Jonás, con su autobiografía y con su confesión, nos da una solemne advertencia. Hermanos, la gracia de ayer no es suficiente para la obediencia de hoy. Lo importante en la vida cristiana no es cómo empieza. Muchos empiezan. Es cómo termina. Cuatro campos. La palabra es proclamada en los cuatro. Uno ni siquiera la recibe. Pero hay otros dos que la reciben y empiezan a dar relativo fruto. Pero solamente el 4 llega hasta el final. Queridos hermanos, el profeta Jonás nos va a advertir que la clave para la vida cristiana es vivir y mantenernos humildes ante los tratos divinos en nuestras vidas. La palabra del Señor va a venir una y otra vez a ti, prepárate para eso. Y una y otra vez va a abrir habitáculos de tu alma que tú desconocías que estaban ahí. Y en ese momento la pregunta es, ¿qué harás? La palabra del Señor es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, discierne las motivaciones del corazón, divide al alma del espíritu, los tuétanos, las coyunturas, ella revela lo que está ahí adentro. Y cuando eso ocurre, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, Jonás desobedeció. Él es fiel por un lado, por otro lado vamos a ver y vamos a estar meditando en la desobediencia de Jonás. Pero bendito sea el nombre del Señor. También al considerar a Jonás vemos los tratos de Dios con Jonás. Amén. Y eso también debe darnos abundante consuelo. La desobediencia en la vida de Jonás y en la nuestra tiene consecuencias duras, lo vamos a ver en el texto. Pero también, bendito sea el nombre del Señor, vemos al Padre amante que no deja a su Hijo, que viene a Jonás una y otra vez con lo que Martín Lutero llamó una ira misericordiosa. Me encanta esa idea. Me encanta, o sea, una ira misericordiosa. La ira misericordiosa de Dios sobre Jonás, ¿cómo se manifiesta? En la tormenta, en el pez, en el gusano. Todas esas realidades en la vida de Jonás eran gracia del Señor, pero se expresaban con un ceño fruncido, como si los juicios estaban cayendo sobre él. Pero bendito sea el nombre del Señor, la mano del Padre, a pesar de la desobediencia de su Hijo, no le abandonó en el camino, sino que siguió tratando con él hasta el final.
Y hermanos, eso debería promover en nosotros, por un lado, un reverente temor delante del Altísimo. ¿Por qué? Porque Dios podría haberle dejado morir en alta mar, y muchas veces lo hace. Segundas oportunidades no hay siempre, pero bendito sea el nombre del Señor, su misericordia es mayor. Y para aquellos que vuelven una y otra vez a Él con corazones arrepentidos, su gracia viene a su encuentro. Y tú me dirás, pero Jonás no se arrepintió, al final no sabemos qué ocurre. Hermano, el libro de Jonás es evidencia más que suficiente de que es así. Lo voy a decir más adelante, ¿ok? Sí lo hizo. Pero el Señor tiene tratos con nuestras vidas, amén. Así que al considerar este libro vamos a ver primeramente a Dios. En segundo lugar vamos a ver a Jonás, y en Jonás nos vamos a ver a nosotros mismos. Y en tercer lugar vamos a ver a Nínive. Versículo 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Hermanos, Nínive era la capital de Asiria, tenía posiblemente más de 500, 600, 1000 habitantes en aquella época, y Jonás es enviado a predicar el juicio de Dios en aquella tierra para traer misericordia y gracia. Por lo tanto, uno de los grandes temas de este libro es la misión, las misiones, es el ministerio cristiano. Es extraordinario. Vamos a verlo constantemente, el llamado de Dios para nuestras vidas como iglesia. Fíjate, nos llamamos, hermanos, como iglesia, luz a las naciones. Y Jonás va a estar el tiempo entero hablándonos sobre la importancia de la misión, la importancia de la proclamación del evangelio entre los perdidos. Y algunas cosas importantes que vamos a aprender, dos de ellas referente a la misión, a Nínive, a nuestra Nínive, a Granada, al área metropolitana y quién sabe hasta los rincones más recónditos de la tierra, ¿no? En primer lugar vamos a ver que Dios nos envía a lugares difíciles para manifestar allí su poder. Amén. Dios nos envía a lugares difíciles, ¿para qué? Para manifestar allí su poder. Hermano, como dije al principio, ¿qué lugar más extraño para mostrar su gloria que Nínive? De verdad, era un lugar muy extraño. Era un lugar que tú dirías jamás en ese lugar. Jamás. Ahí no puede ocurrir. Ahora hay jóvenes en este lugar que van a entrar a la universidad. Y tal vez ese sea el pensamiento de su mente y corazón. Quiere decir, en ese lugar Dios no puede obrar. Eso está fuera de su alcance. Pero hermanos, cuando tú lees el poder, la potencia, la gracia de Dios, quiero decirte algo, no hay lugar en la faz de la tierra que esté fuera del alcance de la gracia y la misericordia divina. Hermano, Dios puede traer avivamiento en los lugares más extraños del planeta. Dios lo puede hacer en Granada, lo puede hacer en Armilla, en los pueblos de alrededor. Yo oro por Ojíjares. Cuando me despierto por la mañana y tengo mi tiempo devocional, en primer lugar busco contemplar al Señor y decirle: tengo hambre, tengo sed de ti. Luego empiezo a orar por aquellos que están a mi alrededor, empezando por mi esposa, ¿no? Para que me siga teniendo paciencia y amor. Oro por mis hijas también, por su salvación. Oro por la iglesia y después empiezo a orar por mis vecinos. Y oro por cada uno de ellos, por sus nombres. No los voy a citar aquí, se está grabando Amo a mis vecinos, de verdad que sí. Y oro por ellos, y oro por Ojíjares, y oro por esta tierra. Y digo: Señor, ten misericordia, que tu espíritu sople, como lo hizo en Nínive, Señor. Haz tu obra en esta tierra. Y seguimos dando testimonio de la fe, creyendo que Dios lo puede hacer. Pero en segundo lugar, hermanos, referente a Nínive y al ministerio, aprendemos que existe una relación entre los tratos de Dios en nuestras vidas y el ministerio cristiano. Este va a ser uno de los grandes temas del libro. Hay una relación entre los tratos de Dios en nuestras vidas y el ministerio cristiano. ¿Sabéis? El impacto de Jonás, y esto es muy curioso, muy a pesar de Jonás, el impacto de Jonás deriva no solamente del mensaje, que principalmente del mensaje, pero también del mensajero. El impacto de Jonás en Nínive, tú cuando lees la historia dices: ¿cómo es posible que haya habido un avivamiento a partir de un mensaje de tal calibre? En 40 días Dios se lo va a cargar todo. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está Cristo? Jonás. Jonás predica como alguien que había experimentado la muerte y la resurrección. 3 días en lo profundo del mar, experimentando la agonía de la muerte y levantándose como de la boca del pez al tercer día para predicar los juicios divinos a partir de un hombre que era la vívida proclamación de la gracia divina.
¿Sabes? Quiero decirte algo. El ministerio cristiano, el servicio cristiano, no es algo profesional, no es algo pragmático, no es algo que busca resultados y excelencia. El ministerio cristiano es el fruto de tratos de Dios en nuestras vidas, de un profundo quebranto que Él opera en nosotros, para luego manifestar la gloria de su conocimiento a partir del alma del creyente. Y nada que no nazca de ahí permanecerá. Hermano, hay mucho que se hace en la iglesia que no nace de ahí. Y cuando el fuego de la prueba ponga de manifiesto, va a haber mucha paja y muy poco oro y piedras preciosas. El apóstol Pablo lo entendía. Él entendía que esa era la naturaleza del ministerio cristiano. Y quiero decirte algo, no estoy hablando solamente a ministros, a los que van a predicar a las naciones, estoy hablando de todo creyente. Todo creyente en la esfera que Dios le ha puesto, en el lugar de dar testimonio que Dios le ha puesto, esto tiene que operar en él. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice el apóstol Pablo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Así es como el Señor te quiere usar, hermano. Este es el camino. Este es el camino. ¿Por qué me ocurren estas cosas? Por esto, hermano. Por esto. ¿Por qué? ¿Por qué las tormentas? ¿Por qué la gran boca del pez? ¿Por qué? Por esto, hermano. Yo sé, hay niños en la fe en este lugar que esto todavía no lo van a entender. Tómalo, guárdalo, te lo pones en el bolsillo y un día lo vas a tener que sacar. Hermanos, el ministerio cristiano es la expresión de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y este siempre debe ser nuestro enfoque. Esta es la clase de ministerio que glorificará a Dios, amará al prójimo, será un poderoso testimonio al mundo. Y eso es lo que yo estoy orando por esta iglesia. Jonás, como dije al principio, predicó en Nínive como alguien que había experimentado muerte y vida en sus propias carnes. Y ahora ya voy llegando al final del sermón. Hermanos, os dije que habían 3 temas, ¿no es verdad? Dios, venga, Jonás y Nínive. Bueno, me he guardado uno para el final. En Jonás vamos a ver a Cristo. Jesucristo es el gran tema del libro. Venid conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 38. Y con esto vamos a ir cerrando. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41. Mira qué interesante lo que dice aquí nuestro amado Señor. 12:38. Jesús está hablando con los fariseos, escribas y fariseos, que estaban demandando de él una señal, una manifestación de poder que pusiese en evidencia que él era el Mesías enviado por Dios. Muéstranos con tu poder que tú eres el Mesías enviado por Dios. Entonces dice, versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Wow. Qué potente. Queridos hermanos, Jonás predica como alguien que había muerto y resucitado, pero desde luego Jonás no llega a morir. Era una imagen, era una figura. Necesitábamos a un mejor Jonás. Y la Escritura nos dice que Dios nos envía a un mejor Jonás. Aquel que en efecto viene a experimentar en plenitud nuestra muerte, viene a experimentar en plenitud nuestro pecado. ¿Para qué? Para que a partir de la resurrección Él tenga toda autoridad para ser el Señor de nuestras vidas. Si tú me preguntas, mira, ¿por qué yo debería escuchar a Jesús? ¿Por qué debería escuchar su predicación? ¿Por qué debería estar atento a sus palabras? Te lo voy a decir, porque Él resucitó de entre los muertos. Porque Él se levantó al 3er día. Eso es más que suficiente para que puedas estar muy atento a lo que Él dice. Deberías escuchar sus palabras. Cuando Jonás llega a Nínive, no tengo la menor duda de que mediante los medios que tenían en aquel tiempo, ya había llegado el rumor de que aquel que había estado en lo profundo del mar 3 días
Y de aquel lugar, de manera extraña y misteriosa, había salido, llegaba a predicar el arrepentimiento. Oh, desde luego aquello tiene que haber tenido un impacto profundo en aquella generación. Pero ahora viene aquel que murió, resucitó de entre los muertos para predicarnos a nosotros y nos llama a que estemos atentos a Él. Que recibamos su palabra y que recibamos el perdón que por medio de la obra de la cruz Él viene a otorgarnos. Es posible que hayan personas en este día que tengan que escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús como aquel que viene a presentarnos al Dios que es santo, al Dios que es misericordioso, al Dios que es soberano, al Dios que quiere tener tratos con nuestras vidas, que muy a pesar de nuestra fidelidad es torpe. En el fondo, todos nosotros necesitamos a ese mejor Jonás, a ese Jesucristo, ¿no es verdad? A causa de nuestras desobediencias necesitamos su perdón. Pues nada, al meditar en Jonás vamos a estar considerando también la gloria y la hermosura de Cristo. Así que oramos, hermanos. Ponemos nuestras vidas delante del Señor. Y le pedimos que Él, en la medida en la que ahora, los meses que tenemos por delante, meditamos en este extraordinario libro, que pueda abrir nuestros ojos y ayudarnos a conocerle a Él, ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y también a cumplir la misión que Él tiene para con nuestras vidas. Señor, queremos alabarte y agradecerte por tu palabra, agradecerte por todo lo que tú quieres hacer a través de ella en este tiempo con nosotros. Como iglesia, Padre, reconocemos la necesidad tan grande que tenemos de conocerte de maneras más íntimas y profundas. Reconocer, Señor, conocer quién eres tú, tus atributos, tu gloria, tu voluntad para con esta tierra. Pero también tenemos tanta necesidad de conocernos a nosotros mismos, Señor. No tenemos ni idea de lo que hay en nuestros corazones, aparte de tu luz, de tu palabra, de tu gracia. Por eso yo quiero pedirte, Señor, que así como tuviste tratos con Jonás en todo su peregrinar, enseñándole quién eres tú, también le enseñaste quién era Él, hazlo con nosotros. Señor, aquí estamos como pueblo tuyo, queremos realmente, Señor, ser santificados por ti, pero también queremos cumplir la misión. Señor, queremos ser una iglesia fructífera, queremos ser una iglesia que pueda predicar el Evangelio, pero no solamente de manera clara y fiel, pero también a partir de la muerte y la vida de Cristo, a partir de nuestros corazones. Señor, queremos también nosotros ser una iglesia que experimente tu obra en nosotros para que el ministerio y el servicio que nazca de este lugar pueda ser un servicio fructífero para tu gloria. Señor, ayúdanos, háblanos, ministranos, Señor, en estos meses por delante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.